Acabas de llegar. ¿No podrías retrasar un poco tu mudanza? Cuanto antes lo asuma mejor, Celia. Pero la realidad es que tú amas a Gabriela. Pero él a mí no. Francisca, no me gusta verte así. Bueno, tiene sentido, ¿no? Gabriel cree que está en la cárcel por mi culpa y tiene razón. Así que me merezco lo que me está pasando. No es verdad. Sí es verdad, Celia. Me casé con Luis y debo asumir las consecuencias. Esta es mi vida ahora. Bueno, cuéntame algo alegre, anda. ¿Y qué quieres que te cuente? Pues no sé, cuéntame otra vez lo del encuentro con Víctor Dumas. Tú sabes que no me mandó ni una postal ni una nota avisándome de su llegada, porque quería ver mi cara de sorpresa. Y vaya que si la vio, porque me la veo yo ahora, que no se te borra la sonrisa. Es que llevábamos mucho tiempo mandándonos cartas hablando del momento en el que nos encontraríamos. Teniendo en cuenta que me las has leído todas, me hago una idea, sí. Sí, pero hace mucho tiempo que mando la última. Y desde entonces, nada. Y justo ahora que empezaba a olvidarme de él, llaman a la puerta y ahí está. Bueno, eso ya me lo has contado palabra por palabra. Vamos a lo importante. ¿Es Víctor Dumas tal y como tú lo habías imaginado o no? Pues la verdad es que me había hecho una idea muy equivocada de él. ¿Oh? ¿Es feo y gordo? No. ¿Es calvo? ¿Desaliñado? ¿Huele mal? No. Bueno, entonces, ¿por qué estabas tan equivocada? No sé, Francisca. Por su puesto en la universidad y porque siempre hablábamos de libros, de poesía, de arte. Yo me imaginaba a un hombre encerrado en una biblioteca, sin más compañía que la de sus libros. ¿Un ratón de biblioteca? Más o menos. Un hombre pequeño, encorvado, con gafas, que no tuviera más relación que con los libros. ¿O contigo? Por correo. Un hombre que fuera de la biblioteca a casa y de casa a la estafeta de correos. Y no es así. No. Es extrovertido, es sociable, elegante a su manera, porque es muy distinto. ¿Y guapo? ¿Es guapo? Sí, la verdad es que también es guapo. Vaya, con Víctor Dumas. Celia, algo muy importante. Teníais mucha conexión por carta. ¿Y en persona? Mejor. Vaya. La señorita Celia bajará enseguida. No, si era para que me diera usted el abrigo o el sombrero. ¿Por qué? ¿Tiene frío? No, para que usted esté más cómodo mientras espera a la señorita. Lo sé, solo estaba bromeando. Entonces lo de besarme la mano también era una broma. No, por Dios. A una señorita siempre se la saluda besándole la mano. No, pero yo no soy una señorita, soy una criada. ¿Y puede usted tutearme, por favor? Sé que puedo tutearla. Precisamente por eso no lo hago. Dígame, ¿trabajar como criada la hace menos mujer? No. A una mujer siempre se la trata con respeto y cortesía. Desempeñe la función que desempeñe. Por eso le he besado la mano. Y no voy a tutearla hasta que tengamos la confianza suficiente. Una criada no es menos importante que la señora de la casa. Ay, qué cosas dice don Víctor. Digo lo que pienso. Tengo ese defecto. Pues mire, entonces ya tenemos algo en común. Porque a mí, si hay algo en la vida que me cuesta hacer, es estar callada. Yo digo lo que pienso, lo que me cuentan, lo que veo, canto, silbo y hasta dicen que hablo en sueños. Fíjese, sí, ya lo estoy haciendo. Me parece maravilloso. Emerson decía que un amigo de verdad es alguien con quien puedes pensar en voz alta. Y si usted es tan habladora es porque considera a todo el mundo sus amigos. Tal gesto de generosidad y bondad es digno de aplauso. Ay, por favor, no me eche usted tantas flores. Su amigo Emerson lo diría por él, pero yo hablo porque me gusta hablar. Bien hecho. El silencio es para los cementerios y las iglesias, no para casas como esta. Su voz es alegría, música. Pues me voy con la música a otra parte, ya no le molesto más. No tengo prisa, hágame compañía. Quédese conmigo, me encanta oírla. Ay, me halaga usted, don Víctor. De verdad que me encantaría quedarme aquí a charlar con usted, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Y si doña Rosalía me ve aquí mano sobre mano y dándole a la sin hueso... Pues sírvame algo para amenizar la espera, así no tendrán nada que decir. Ah, muy bien, ¿y qué le apetece? Un coñac. Ay, no tenemos. Si quiere usted un café, una infusión... No se preocupe, traiga copas. Yo llevo un poco encima siempre, para este tipo de ocasiones. Traiga 2 y así me acompaña. No, si yo no bebo, y mucho menos trabajando. No lo va a creer, pero yo me pongo mucho más charlatana si bebo.
Me alegra ver que congenia con Merceditas. El día estaba siendo una maravilla. Ahora es perfecto. Tenía ganas de ir a una tertulia literaria. Como las que hacían aquí en la casa con su amiga, la señorita Aurora. ¿Hacían tertulias en esta casa? No. Es decir, sí. Pero eran reuniones políticas y solo de mujeres. ¿Le ocurre algo, Celia? No. Es solo que en esa época ocurrieron cosas malas. Pero ya es cosa del pasado y es mejor no hablar de ello. Como desee. Un amigo tiene que saber escuchar tanto como callar y esperar. Gracias. Pero ahora solo deseo pensar en la tertulia. ¿Usted cree que hablarán de Apollinaire? Por supuesto. Apollinaire, a mí particularmente me fascina. Casi tanto como Marinetti. ¿El del manifiesto futurista? Ese mismo. Hay que ver la cantidad de escritores que conocen ustedes. Y con esos nombres tan peculiares. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Le voy a traer unos libros. Ay, no, por favor. Yo leyendo esas cosas. Me va a venir otra vez con que es usted la criada. La literatura no es más que poner por escrito lo que hablamos. Y usted, con la habladora que es, por fuerza le tiene que gustar leer. E incluso escribir. Sí, yo solo leo los letreros de las calles y solo escribo la lista de la compra. Me encantaría leerlas. Tanto como leo las cartas y poemas de Celia. ¡Ay, qué bromista es usted! No estoy de broma. Los artistas en París buscamos la inspiración en cualquier lugar. Especialmente en esos que antes despreciábamos por vulgares. Eso es cierto. Estoy seguro de que un poeta de vanguardia en su lista de la compra podría encontrar tanta inspiración como en un soneto de Góngora. ¿De quién? Góngora, un poeta del siglo XVII. Ah, qué bien. Cuántas cosas aprendo con ustedes. Me quedaría aquí todo el día escuchándoles. Pero es que no puedo dejar las cosas de la casa sin hacer. Pues que pase un buen día. ¿Vamos? Sí, vaya saliendo, ahora mismo le alcanzo. Merceditas, ven. ¿Qué te parece? ¿A mí? Sí, por eso te pregunto. No me digas con lo que te gusta hablar, que ahora no tienes palabras. No me malinterprete, señorita. A mí el señor Dumas me parece un hombre encantador. Pero es que es más raro que un perro verde. ¿Y eso es malo? Pues la verdad es que escucharla reír como la escuché reír hoy no me parece que tenga nada de malo. Después de todo lo mal que lo ha pasado estas semanas, me parece a mí que el señor Dumas es una bendición para usted y para esta casa. Gracias, Merceditas. Es la primera vez, Celia, se lo juro, la primera vez que me echan de una tertulia literaria. ¿Le hace gracia que me hayan echado? Con la jarana que ha montado me extraña que no hayan llamado a la policía. ¿Qué jarana? Aporrear la mesa con un libro y subirse encima a gritar. Tenía que llamar la atención de esa gente Y bien que la ha llamado. Y todo eso por un adjetivo. por un adjetivo vulgar, aburrido, tópico y por completo fuera de contexto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Coincidirá conmigo en que el poema era un espanto. Como para no estar de acuerdo. Respetaré su opinión. Si usted me dice que el poema era bueno, lo volveré a leer con otros ojos. ¿La verdad? El poema era bastante malo. Ve, y no le dio ganas de levantarse e interrumpir al tipejo ese que decía ser poeta. Sí, pero no lo hice. ¿Por qué? ¿Por educación? La educación está sobrevalorada, Celia. Ya veo que aquí las tertulias literarias son como las clases magistrales de la universidad, aburridas y embaradas. ¿Y cómo son en París? Todo lo contrario. Lo que ha visto hoy no es nada allí. A un amigo mío, por escribir un poema que no me gustó, le tiré vino por la cabeza. ¿Y sigue siendo su amigo? Más que nunca. Allí valoramos la honestidad y la sinceridad por encima de cualquier cosa. En las tertulias literarias no nos limitamos a leer. Allí cantamos, bailamos, nos emborrachamos, incluso nos peleamos si hace falta. ¿Se pelean? Hace un mes, cuando Stravinsky estrenó La consagración de la primavera en el Teatro de los Campos Elíseos, se montó tal tirefulca entre el público normal y los bohemios que tuvo que venir la policía. Ese día sí que hubo palos. ¿Y usted estuvo allí? Mira, tengo la cicatriz ahí detrás de la oreja. Tengo la sensación de que París le encantaría. Allí da la impresión de que cualquier cosa es posible. No me lo imaginaba así.
Por nuestra correspondencia sonaba tan intelectual, tan correcto, que temí que fuera como uno de esos críticos literarios que había en las tertulias. ¿Y le ha decepcionado que sea así? No, en absoluto. Su vitalidad es contagiosa. Me hace sentir más viva. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Pues prepárese porque esto es solo el comienzo. Le quedan muchas cosas por descubrir de mí. Pues estaba en el desván con cosas de padre, así que supongo que era de él. ¿Tú sabías que hacía fotografías? No, ni siquiera sabía que había una cámara en casa. ¿Tú sabes cómo funciona? Yo ni idea. ¿Y dónde estaba del desván exactamente? Dentro de un baúl. Lo iba a emplear para la mudanza y ¿Ya te vas? Sí, mañana. Ahora que habíamos vuelto a vivir juntas y que volvíamos a tener nuestras charlas nocturnas. Ay, no digas eso, que me pongo triste. No, iré a verte muy a menudo. Y no me pelearé con Luis, diga lo que diga. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Una fotografía aquí en casa, como si fuese una despedida. Sería un bonito detalle. Así me la podré llevar a mi casa. Y podré recordar todo lo que hemos pasado juntas. Solo hay un problema. ¿Quién nos hace la foto? ¿Ya está? Ha hecho la foto. Creo que se descongela la sonrisa, Rosalía. Lo siento, señoritas, pero yo no sé usar este chisme tan moderno. ¿Le ha dado a la palanca? Sí, varias veces, pero no pasa nada. A lo mejor no tiene que pasar nada. Bueno, algo debería sonar, ¿no? Pues yo no he notado nada. ¿Y esta palanca para qué será? Yo no la toco, no vaya a romperla. Sí, bueno, yo tampoco, que tú eres más mañosa. A ver. Esto... es como si arrastrara algo que hay dentro. A ver si hemos atascado el mecanismo interior. No, dentro tendría que haber el rollo de la película. En el periódico al fotógrafo, si alguno he visto. Pues a lo mejor lo que había que hacer es darle vueltas a la manecilla esa. Se ha atascado. ¿La ha roto? No, es como si se hubiera atorado el rollo de la película. Tenga cuidado, señorita. Tenga cuidado. ¡Ah! Dios mío, ya la has roto. No, Rosalía. Aquí dentro es donde está la película. Y si no se pueden hacer más fotografías, solo se me ocurre una razón. Perdone, señorita, pero no entiendo nada. Conozco a alguien en el periódico. Puedo llevarle el rollo y que revele las fotografías que ya existen dentro. Las últimas que tomó padre.